también estábamos y explicábamos que tenemos que recordar algunos elementos que participan en las anualidades, como es la renta, conocida como AOR en algunos casos. Pues tenemos también nuevamente recordar el N, que ya conocemos como tiempo. De repente pueden encontrar un texto con T, pero la tasa que es con I pequeña, y en ese sentido, pues conversábamos también de que hemos podido identificar en todo momento qué es una anualidad y qué no, ¿verdad? Cuando una anualidad, y estamos claro que la anualidad, una de las características es que sus pagos son periódicos iguales, ¿verdad? De forma consecutiva, como pueden ver aquí en esta anualidad vencida, que es vencida porque se paga al final de cada periodo. Pero si vemos acá, aquí hay 6 pagos en 6 años de forma consecutiva iguales. Igual si fuera anticipada fuera al principio, y si fuera diferida, pues tenemos un elemento K, que es la fecha donde inicia la anualidad, y luego pues ese tiempo llamado periodo de gracia pues también se conoce como así, pues para que a partir de ese momento pues empezar a pagar las cuotas. Pero ya sigue siendo pagos iguales, ¿verdad? De forma periódica, y cumple las características. Entonces miramos cómo recordando el futuro, cómo recordábamos el cálculo del presente. También vimos algunos ejercicios en los cuales pues tenemos que nos sirven para identificar cuándo es o no una anualidad, como es este caso, que este depósito primario no es una anualidad porque es un depósito único. Entonces eso se trabaja si va para el futuro, se trabaja con interés compuesto, y pues obviamente estos valores que están aquí, que son periódicos y de forma consecutiva e iguales, si cumplen las características de anualidad. También recordábamos cómo calculábamos la renta cuando conocemos el futuro, y también este ejercicio nos permitió, además de calcular esa renta, pues también identificar qué impacto tiene ese pago único, ¿verdad? En el futuro, para sacar un nuevo futuro y obviamente aplicar la fórmula que tenemos acá, y determinábamos que era una renta de 1.350. Creo que nos quedamos acá, ¿verdad? En la última plática. Y nos quedábamos ahí recordando que para poder nosotros calcular N, tenemos, ¿verdad? La necesidad, si tenemos la necesidad de calcular un depósito adicional, pues ahí es donde vienen dos formas de hacerlo. Y una de ellas era sacando, bueno, la vamos a explicar mejor para recordar un poco, principalmente a los compañeros que acaban de incorporar, que de paso les pido que me interrumpan en cualquier momento. No necesitan ya levantar la mano porque no tengo la visión de todas sus, como que llama, sus inquietudes, más que si me pueden interrumpir. Entonces teníamos este ejercicio en el cual nos estábamos retirando la semana pasada, que decíamos que para acumular 22.000 lempiras, yo acumulo en el futuro y hago depósitos periódicos iguales 2.500, ¿verdad? Vencidos, y una tasa de 1.25% mensual. Ya me dan claramente que es mensual. Nos pedían a nosotros que termináramos el número de pagos, que es N que nos piden, y si hay un depósito adicional, entonces hay que averiguar cuánto es. Entonces, en este caso, cuando cogemos el futuro, aplicamos logaritmo al futuro, entre R, que es la renta, multiplicado por I, por defecto más 1. Una vez que calculamos esto acá, le aplicamos logaritmo para el numerador, para después aplicar logaritmo al denominador. Entonces, en este caso, al sustituir los valores que tenemos en la fórmula, el futuro que es 22.000, la renta que es 2.500, la tasa que ya tenemos aquí, ¿verdad? Pasada a decimales, más 1 entre el logaritmo de 1.0125, aquí nos daban 8.40 depósitos. O sea, claro está entonces que aquí tenemos, ¿verdad? De entrada, 8 depósitos de 2.500. Pero ese punto 40, ¿cuánto significa? Entonces, para hacer eso, explicábamos que tenemos dos formas de hacerlo. Uno de ellos es que, como ya tenemos claro que hay 8 depósitos aquí, ¿verdad? Iguales, entonces para calcular, como nos piden cuánto acumulamos, entonces calculamos con el futuro de la renta a 8 depósitos, ¿verdad? Al sustituir estos valores, hasta acá me da 20.897, 22, como está aquí. Y luego entonces, ¿qué es lo que hago? Llevo a una cuota acá
pero esta partecita ya no la trabajo con anualidad porque ese valor es único, dejó de ser anualidad, entonces lo trabajo con interés compuesto. Entonces preparo una ecuación equivalente, los 20,000 los llevo a una cuota con interés compuesto, más X que es la variable que vamos a encontrar, igual a 22,000 que es nuestro futuro que andamos buscando. Calculo, después los valores los paso a donde corresponden para dejar sola la variable, en este caso me da 841,56. Entonces la respuesta aquí sería 8 depósitos, completo 2,500 y un depósito de 841,56. Pero yo veo que hay otro método y para mí en lo particular es más fácil de trabajarlo, que es a calcular un exceso de cuota. Entonces vamos a ver el otro método. Esto es lo mismo, ¿verdad? Calcular los 8,40 de depósito es lo mismo que tenemos acá. Solo déjenme darle permiso a los compañeros que entren. Entonces, tenemos que son 8,40 siempre, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos nosotros es que aproximamos a una cuota completa. Entonces aquí sería, vamos a traer como que fueran 9 depósitos, porque la cuota completa se aproxima allí, sería 9 la siguiente. Y ahí le aplicamos el futuro de la renta con 9 cuotas. Nos da 23,658. Como pueden observar, nos da arriba de los 22,000 que es nuestro futuro que tenemos encontrando. Entonces, a ese valor que encontramos, restándole el futuro que nos dieron en el ejercicio, hay un exceso de cuota de 1,658. Ese exceso de cuota se lo restamos a las anualidades, al valor de la anualidad, que está aquí, te lo da 841,56. La misma respuesta, 8 pagos iguales o completos 2,500 y una cuota adicional de 841. Entonces, tenemos la misma respuesta. Hasta ahí estábamos, vean el repaso para así, ya de todos modos, a los compañeros que acaba de integrar, dije que en la plataforma, en el campus virtual, ya tienen el planteamiento didáctico, tienen el sílabo, como también tienen esta presentación. Y ahora las voy incorporando cada una de ellas, ordenándoles por cada parcial, para que vayamos de la mano. ¿Sí? ¿No? Ok. Sí, ¿Todo bien? todo bien, Nick. Ok, bueno, entonces también podemos calcular el presente, ¿verdad? Y cuando conocemos el presente, el tiempo cuando conocemos el presente nos cambia la fórmula. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Siempre el factor cambia. El 1 va primero restado en este caso del presente, ¿verdad? Que es restado el presente y luego como queda, que es aquí la tengo, ¿verdad? Se resta el presente, luego como queda multiplicado por la tasa y dividido entre aplicar el logaritmo de 1 más i. Entonces, en este caso particular, si traemos la letra a una línea de tiempo, ok, tenemos el presente que es 500 porque es el préstamo que nos dan, ¿verdad? Entonces, estos flujos de 17,250, que son los pagos iguales que vamos a hacer durante N tiempo que nos están pidiendo, ¿verdad? Los vamos a trabajar obviamente al presente, ¿no? Entonces, N, por eso trabajamos en el presente aplicando logaritmo. Una vez que aplicamos logaritmo al numerador y el denominador, aquí nos dio que N es 41,92 meses. Ya contestamos la primera parte que es necesaria para poder continuar con el ejercicio. Ahí estamos claros que son 41, ¿verdad? Depósitos de 17,250, pero ¿cuánto equivale 0,9265? Obviamente tendrá que darnos una cuota casi completa porque como pueden ver es 0,92. Entonces aplicamos aquí la fórmula del presente de la renta. Entonces aquí tenemos la renta de 17,250, 1 por defecto, 1 más la tasa, dividida entre 12 porque es capitalizable mensualmente. Y como la aproximamos a la próxima cuota, ¿verdad? Es 42, o sea, esta es la próxima cuota, trabajamos cuotas completas para sacar un exceso de cuota. Y al traer el flujo al presente nos da 500, 660, 94. Se nos pasa el presente que tenemos como referencia. Sacamos la diferencia, que es el exceso de cuota. Y a la cuota que tenemos, que nos da el ejercicio, le restamos ese exceso de cuota. Y como pueden ver, casi, como decía, nos debería dar una cuota completa, que en este caso son 16,589,06. Entonces ya calculamos N y el depósito adicional cuando conocemos el futuro y ya calculamos N, que es el tiempo, y depósito adicional cuando conocemos el presente. Ahí quedamos con el repaso, ¿verdad? En este caso tenemos 41 cuotas
de 17.000 completas, de 17.250 y una última cuota de 16.589. No sé si tienen alguna interrogante para pasar ya a anualidades generales. Eso era para que nos permitiera recordar un poco las anualidades simples. Lick, solo una consulta. ¿Usted no va a grabar la clase? No, señor. Uy, está temblando aquí también. ¿Sintieron? ¿Sintieron como temblor? Sí, Lick, están cayendo truenos aquí y rayos. No, pero aquí sintió como un poquito tembló, como que tembló. Bueno, yo no Creo guardo. que son los rayos, Lick, porque sí No, están Nos va a caer un rayo, Lick. Tengamos clase esta mañana, ¿no? tan fuertes. Lick. No, pues bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, no se preocupe, a la mano de Dios. Entonces, vamos a ver hoy, entonces, el tema de, ¿miran la presentación? Sí, Lick, sí se ve. Permítanme, pero creo que aquí estoy, permítanme un momentito, solo quiero ver una cuestión aquí. Permítame, no se me ponga estresado. No se me ponga estresado. Ok. Ok. ¿Sí la miran? ¿Sí la miran? Sí, Sí Lick. se ve. Sí, Lick. Ok. Bien, entonces, para este periodo tenemos que trabajar con las anualidades generales, ¿verdad? Como repito, las anualidades simples no es que no la, ya vamos a ver y por eso repasamos por qué es importante volver a retomar, porque sí la vamos a ocupar. Entonces, en el tema de las anualidades simples, nosotros, si recordamos lo que acabamos de repasar, la anualidad simple tiene una característica, son pagos periódicos iguales de forma consecutiva, pero está alineada la renta con la forma de capitalización. Es decir, si nosotros tenemos una renta mensual, vamos a tener que la tasa es capitalizable mensualmente. Si tenemos renta trimestral, nos daban la tasa capitalizable trimestralmente. O sea que no tendríamos que hacer ningún esfuerzo porque estaba alineado tasa con tiempo, lo que yo llamo, con renta, lo que llamo, ¿verdad? Pollito con pollito, como decía. En cambio aquí en las generales no sucede eso. Ahí ya la forma de pago no está alineada a la forma de la capitalización o del interés. Entonces, como puede ver algún ejercicio que la renta sea semestral y la capitalización mensual, también podría ser que la renta sea mensual, la capitalización semestral o de cualquier de otra forma. Entonces, bueno, los elementos ya los conocemos, nos interesa ir conceptualizando bien el tema de la anualidad general. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación así de que la capitalización no está alineada a la forma de pago o que la forma de pago no está alineada a la capitalización, es cuando se dan dos situaciones, que el periodo de pago es más largo que el periodo de capitalización o al revés, ¿verdad? Que el periodo de capitalización es más largo que el periodo de pago. Cuando tenemos esa situación, entonces nosotros para poderlas trabajar mejor, lo que hacemos es que las anualidades las hacemos simples. Esas anualidades generales las hacemos simples y ya una vez que las hacemos simples, se nos hace fácil trabajarlas. Y hay dos métodos de hacerlo, que es la tasa equivalente o por medio de la renta equivalente. Cuando usamos la tasa equivalente, vamos a utilizar, ¿se acuerdan ustedes de esta fórmula en métodos 1? Que sacamos, vamos a ponerle y comillas para identificarla que es una tasa equivalente, 1 más i elevado a la forma de capitalización que esté. Ese dato que nos dé acá le restamos 1 y ya lo vamos a hacer con el ejercicio mejor. Entonces lo que hacemos aquí nosotros, que la tasa la alineamos a la forma de pago. Por eso es que sacamos la tasa equivalente. Cuando hacemos al revés, que lo que alineamos es la renta a la forma de capitalización, lo hacemos bajo dos formas. Cuando conocemos el futuro, aplicamos la renta, ¿verdad?, del futuro. Y cuando
conocemos el presente, por supuesto que aplicamos la renta del presente. Puede que en un texto usted encuentre que S esté fuera aquí, que al final es lo mismo, o que P está fuera y que encuentren I entre todo el numerador. Como I, el denominador es este factor que tenemos aquí para el presente y este factor que está acá, y después multiplican por S por fuera o P por fuera. Pero bueno, eso no va a variar. Ok, entonces miremos un ejercicio para que nos familiaricemos bien con este tipo de ejercicios. Aquí lo voy a llevar de la mano y despacio, así de que cualquier cosa me dicen, porque yo he visto que en exámenes hay un pasito al hacer esta conversión que les falla a veces, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Vamos a ver, aquí nosotros nos dicen que por tasa equivalente, ¿verdad? Y cuando el periodo de pago es más largo que el periodo de capitalización, hagamos este ejercicio. Si se deposita al final de cada semestre, ¿verdad? Es vencida, 400 en un banco que paga el 4% de interés capitalizable mensualmente, ¿cuál será el monto? O sea, que es igual al futuro, ¿verdad? En 10 años. A ver, primero, para trabajar un ejercicio, tenemos, porque nos pueden meter una trampita ahí, tenemos que identificar. ¿Es anualidad esto? Sí es anualidad porque hay pagos cada semestre iguales y de forma consecutiva durante 10 años. Cumple la característica de una anualidad. Ahora, ¿es simple? No es simple, porque como pueden ver, el interés es capitalizable mensualmente y la renta es semestral. Entonces, ahí es donde está el tema de conversión. Entonces, como en este caso nos lo piden por tasa equivalente, bueno, sacamos la letra acá y lo mismo, ¿verdad? R400 semestral, o sea, la renta es semestral, y la tasa aquí, lo que quitamos es el porcentaje 0.4, ¿verdad? Y pueden ver aquí clarito que no está alineada la tasa, ¿verdad? Tenemos una tasa mensual con semestre. Entonces, yo voy a alinear, como voy a hacer una tasa equivalente, esta tasa de 0.4 la voy a alinear a la forma de pago, que es la forma de pago semestral. Entonces, la formulita que acabamos de ver, que es I, 1 más I por defecto, elevado a la forma de capitalización menos 1. Entonces, veamos. Si yo tengo aquí, que voy a hacer una I por defecto, y tengo una tasa de 0.04, ¿verdad? Como es capitalizable mensualmente dividido entre 12, yo aquí en otras palabras tengo, al hacer esta operación, tengo una tasa mensual, ¿no? Porque la pasé a meses. Entonces, si yo tengo que pasar esta tasa a un semestre y estos son meses, ¿cuántos pedazos de un mes caben en un semestre? ¿Qué un semestre tiene? ¿Cuántos meses? 6 meses. 6, ¿verdad? Entonces yo, esto que es mensual, lo elevo a las 6 y después le resto a la 1 para calcular una tasa semestral. Entonces ya aquí, con este resultado, ya alineé yo que tengo una renta semestral y tengo una tasa equivalente a semestres. Entonces ya aquí alineé, como dicen, ¿verdad? Pollito con pollito. Entonces ya aquí ya es simple. En otras palabras, ya la convertí a una nulidad simple. Y la nulidad simple, entonces, ¿verdad? Como en este caso lo piden en el futuro, que es S o F, es lo igual aquí, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de ver en el repaso, ya solo sustituimos valores. Mire, en la renta que 400, uno por defecto, más la tasa que calculamos semestral acá. Ajá, en 10 años, si consideramos que en un año hay 2 semestres, ¿cuántos semestres hay en 10 años? 20. Hay 20, ¿verdad? Entonces aquí lo trabajamos a 20 semestres. Ustedes te pueden ver aquí, esta tasa es semestral y aquí tenemos semestre, o sea, trabajamos pollito con pollito. Recuerdan, esto debe estar siempre alineado, ¿no? Siempre alineado. Si esto es semestres, esto N debe ser periodo semestral. Entonces, dicho eso y calculando respetando la prelación de las operaciones, este caso nos da 9.725.16. Entonces, en resumen, lo que yo hice ahorita fue alinear la tasa a la forma de pago. Entonces, me quiere sacar Zoom ya, pero veamos.
¿Alguna interrogante que ustedes tengan para explicarla? O sea, en la parte que a mí me confunde, Lick, es cuando los exponentes, o sea, por ejemplo, en la primera Aquí. se elevaba a las 6. Ah, eso es lo que siempre me ha confundido bastante. Bueno, miren. Como yo le decía, aquí el ejercicio se lo piden por tasa equivalente, ¿verdad? Entonces yo voy a, como es tasa equivalente, entonces yo lo que voy a hacer es la tasa equivalente a la forma de pago, que es un semestre. Como la tasa es capitalizable mensualmente, entonces esta tasa de 0.04, cuando la divido entre 12, ¿verdad? Ya aquí yo tengo, por supuesto, una tasa mensual. Una tasa mensual tengo ahí. Pero esa tasa mensual yo la quiero hacer equivalente a un semestre. Entonces, como en un semestre hay 6 meses, yo lo elevo a las 6. ¿De acuerdo? Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de explicarle un poquito más a la compañera? Porque me voy a apartar de este ejercicio para explicarle lo que ella muy bien pregunta. No. Bueno, entonces apartemos que este ejercicio es otro. Pero si a mí me hubieran dicho que yo tengo una tasa de interés capitalizable, ¿verdad? Bimensualmente, que es 2 meses, bimensualmente, ¿verdad? La tasa es capitalizable bimensualmente, ¿de acuerdo? Y los pagos son semestrales, ¿verdad? Siempre 400. Entonces yo, como esta tasa aquí, ¿verdad? Es bimensual, ¿verdad? Bimensual. Al hacer yo 0.04 no lo tenía que dividir entre 12, ¿verdad? Sino que lo tendría que haber dividido entre 6 porque en un año hay 6 bimestres, ¿no? Entonces yo tendría que haber dicho 0.4 entre 6. Aquí yo tendría una tasa bimensual, ¿verdad? Entonces, para convertir yo esa tasa bimensual a semestres, tendría que haberlo elevado ¿a qué? A las 2, Lip. No, a las 3, corazón. ¿Por qué? Usted tiene 2 meses acá y en un semestre caben 3 pedazos de 2. ¿Lo vio? ¿Mm? Yo lo hubiera tenido que elevar a las 3 aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, con la forma vayamos viendo los ejercicios, vamos a ir como que entendiendo mejor eso, ¿de acuerdo? Que esto es diferente, convertir una tasa es diferente a alinear la forma de pago a la tasa. Aquí lo que hicimos, sencillo, aquí ya tenemos una tasa semestral y en 10 años caben 20 semestres, porque en el año hay 2 semestres, multiplicado por 10 años, 20. Ahí nada más para trabajar. Muy bien, niños. Entonces, la otra forma que es la renta, ya me va a sacar Zoom, no creo que nos quede tiempo y quiero llevarlos de la mano para que entendamos bien esto. Bueno, aprovechar para los compañeros nuevos, ¿verdad? Que decirles que por nosotros hemos rescatado o he rescatado, ¿verdad? Muchas inquietudes en la semana pasada y algunos correos que algunos de ustedes me han enviado con el tema de la clase, ¿no? Por ahora la estamos trabajando virtual porque primero no he encontrado un aula que nos ayude a tener 64 compañeros matriculados aquí en la clase y que cumpla, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad. Todas las aulas tienen un rotulito ahí que dice que la que más he encontrado dice estas aulas 22 alumnos con medidas de bioseguridad y 40 en situación normal, o cambian más o menos, pero no llegamos a poder albergar 64 alumnos, un aula que tengamos con medidas de seguridad. Dos, me han manifestado mucho la inquietud del transporte, que muchos se vienen a esta hora bien difícil, que la puedan recibir por presencialidad. Tres, como es una clase de servicio, y varios de aquí, algunos compañeros también están a veces de otras carreras, interfieren pues en su carrera, porque algunos casos se están llevando totalmente virtual.
Pero por ahora vamos a trabajar así, vamos a ver cómo va la procesión y los exámenes, si son como dijimos, va a ser presencial, definitivamente. Entonces, bajo esas circunstancias vamos a trabajar ahorita, ¿no? Hola. Listo, Lick, entendido. Sí, entendido. Bueno, cualquier comunicación conmigo por correo oficial, con mucho gusto, y si ponemos de acuerdo porque usted quiere que nos veamos presencial para una consulta, pues nos tendríamos que poner previamente de acuerdo, ya para ver el lugar donde va a ser. Siempre en la universidad, por supuesto. Bueno, yo como que ya más estoy contento de tenerlo en mi clase, le doy la más cordial bienvenida y pues por hoy pues nos vamos a retirar. Que Dios siempre los tenga en sus manos y que hay que cuidarse pues y pendientes también de ser solidarios, principalmente con la gente que ha sido afectada ahorita. Si podemos dar algo para ayudarles, pues hagámoslo, ¿no? Así de que muy buenas noches y que descansen. Buenas noches, Gracias, Lick. Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Bendiciones a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igual, Lick. Dios les guarde.